En primer plano recibimos, como cada lunes, al doctor Marino Elcevif, que se reintegra después de la pausa navideña, inicio de año y del COVID. Y demás hierbas aromáticas. Buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Aquí de nuevo contigo. Pero yo lo veo como renovado, rejuvenecido. El descanso obligatorio. ¿Cómo llama? El confinamiento. El confinamiento. Total. Obligatorio. Pero eso no es voluntario. No es obligatorio. Además, hay que ser responsable con los demás. Hay que no expandir eso. Cierto. Y siempre se decía que la parte asintomática era más grave porque expandía más el virus. Claro. Al principio de la pandemia, ¿tú recuerdas? Claro, y sobre todo el asintomático, que no desarrolla los síntomas del virus, no sabe que tiene el virus. Claro. Hasta que no se hace una prueba. Que fue lo que ocurrió en el principio, ¿verdad? Claro. Entonces, eso ayuda y además es un tema de responsabilidad. De responsabilidad, sí. Ciudadana y personal. Y personal. Una buena frente a tu familia y frente a tus amigos. Sí. Claro. ¿Y cómo estuvieron los síntomas en la casa? Asintomático. Qué bien. Aislado. Pues ya estamos todos libres, ¿verdad? No, fuera de... Napoleón también estuvo con toda la tribu fuera de la INO. Bueno. Porque cuando toca, doctor. Pero hay una parte importante, hay que estar vacunado, porque el que se vacuna evidentemente no le da con la virulencia que los que estamos vacunados. Los síntomas son más leves. Sí. Bueno, doctor, tenemos un caso que es un caso que ha llamado mucho la atención, primero por la agresividad, la virulencia, el abuso de un hombre en Baní, Alexis Villalona, contra una mujer, una ciudadana indefensa, en medio de un accidente pequeño de tránsito en Baní. Sí. Y el video que se hizo viral en las redes sociales. Le dio 5 galletas. No, le dio de todo, la arrastró, la aló por los cabellos, la maltrató, evidentemente. Entonces, hoy se le conocerían las medidas de coerción, fue pospuesta para el próximo jueves debido a una petición del abogado de la defensa. Entonces, para preparar sus medios. Hay algunas cosas que queremos analizar con usted. Por ejemplo, el Ministerio Público está solicitando 1 año de prisión preventiva para Alexis. Algunos entendidos han considerado excesiva la petición de coerción en este caso, tratándose de una agresión, dicen algunos, o de la tipificación que hace el Ministerio Público. Habría que ver la tipificación. Dice el Ministerio Público que, por ejemplo, en lo preliminar que presentan, dice el alcance de las heridas que sufrió, golpes contusos sufridos por la víctima, no hemos establecido una calificación jurídica provisional, solo como golpes y heridas voluntarios, violencia contra la mujer. Eso está calificado en el artículo 309 del Código Penal, correcto, según el fiscal Tejeda Fabal. Perfecto. Tú sabes que en esta fase de investigación, el Ministerio Público, el hecho fáctico fue que le dio golpe, él andaba con un arma, se vio una especie de amenaza, incluso una muchacha que andaba con él intervino, según vimos el video. Entonces ya esa es una prueba que se ha convertido en una prueba notoria, es decir, que la misma es parte del conocimiento de todos los ciudadanos, y el hecho de que este joven se haya escapado del lugar de los hechos y que además haya condicionado su presencia en los tribunales sobre la base de exigencias al Ministerio Público, lo pone ahí en una gran dificultad frente al Ministerio Público y frente a la ciudadanía, que evidentemente representa un peligro de fuga, porque él no fue a entregarse en ningún momento y fue hecho preso por la policía haciendo las trazas de las llamadas telefónicas para poderlo localizar. Por tanto, en esta fase que no se está juzgando si eres culpable o no, sino si él representa o no un peligro de fuga, el Ministerio Público está pidiendo 1 año para hacer la investigación y a su vez establecer
los tipos penales propuestos que en principio son claramente establecidos, como es el caso de los golpes y heridas que le provocó a una joven que, dicho sea de paso, él quizás no lo sabía, había sido operada del corazón. Eso dicen familiares. Según dicen los familiares. Y por otra parte, el hecho de querer sacar el arma. Ahí vi que el Ministerio de Interior y Policía de manera oportuna mandó un mensaje a la ciudadanía cancelándole la licencia de arma de fuego. Eso es un primer mensaje que evidentemente le hace un señalamiento a los ciudadanos de que el arma no es para atropellar, sino para defenderse. Y hay gente que puede portar el arma y hay gente que puede tener el debido derecho a poseer el arma, que son dos cosas distintas. Entonces, ese señor quizá podía poseer el arma en su casa, pero salir con ella fue para él no, y sobre todo una situación. Y sobre todo en medio de esa situación, sacar un arma de fuego para una mujer. Sí, que él mismo atropelló, porque parece ser que también hay que notar ahí el accidente, o sea, la violación a la ley de tránsito, que originó toda la otra consecuencia que hoy él tendrá que pagar en la justicia. Yo creo que también hay un mensaje que hay que establecer claro. Ese no es un caso que se puede resolver con 2 millones de pesos ni con 3. Ese es un caso que debe ser resuelto en el ámbito de la justicia y con sanciones que le aporten valores nobles a la convivencia. No que se interprete que porque usted le da un pescozón a una mujer y después le da 3 millones de pesos, y como usted es rico, entonces usted puede resolver ese problema con dinero. Eso es un mal mensaje. Usted no favorece un arreglo fuera de No, eso es un mal mensaje. Los arreglos siempre pueden ser en justicia, pero sobre un tema ya de ético, de valores que intervengan dentro de esa parte. Fíjate que él, cuando es hecho preso y lo llevan a la justicia, dice, pero ya yo pedí perdón. Tal vez todavía contrariado, nervioso, porque nunca había estado preso, según él mismo dice. Pero ahí hay una falta de conducción y por sobre todas las cosas debe primar valores que aporten a la sociedad en la justicia, cosas significativas para proteger a la mujer de esas agresiones machistas que ocurren mucho en todo nuestro país. ¿Qué establece, doctor, jurídicamente hablando? De 3 a 10 años. De 3 a 10 años. Sí. Él tiene que manejarse con esas. Porque el fiscal, el 309 se lo van a aplicar. Entonces, ¿qué establece el 309? Bueno, esa agresión a la mujer. Porque los códigos no establecen cosas nuevas, son las cosas que pasan sobre los hechos. Claro. Establece una sanción. Entonces, el fiscal va a tratar de documentarlo. Y todo eso que aconteció va a buscar testigos, etcétera. Va a buscar los antecedentes de este muchacho, los antecedentes de la muchacha víctima. La víctima, lo más seguro, se va a convertir en actor civil y también va a pedir que pueda ser sancionado y a su vez que los daños y perjuicios en los que le ha ocasionado sean resarcidos. Sin embargo, dice su abogado que está pidiendo, presentó, ¿verdad?, uno de los incidentes, la posibilidad de la declaratoria de una excepción de incompetencia para el tribunal que está conociendo la medida de coerción, y él dice que eso debe conocerlo un juzgado de paz. Bueno, pero eso no fue un bar donde ellos se dieron una galleta. Eso fue, y todo lo hemos visto, un atropello ante un accidente de tránsito y además una verdadera alevosía en contra de esta joven que no solamente una vez, sino en forma reiterada, más de 5 veces, empujó, atropelló y vituperó, y eso tiene que ser sancionado, que se dejen de pendejadas. Ahora, es una buena defensa, pero el juez es que está para fallar y considerar si lo que él vio, y hemos visto todo, fue simple y llanamente un pescozón que le dio a una muchacha tomándose un trago. Bueno, y el hecho también, por motivo de celo o cosas por el estilo. Y el hecho también de sacar un arma, blandir un arma, ¿verdad? Aparte de todo lo que hemos visto, ¿no? La forma atropellante
en que se manejó. Luego mantenerse, huir de las autoridades, sí. Pues, mantenerse prófugo. Ese caso, si ellos quieren manejarlo, deben manejarlo tratando de sacarlo a la opinión pública, porque la opinión pública la tienen adversa y van a pedir sangre. No, y cada vez que él habla, evidentemente... él mete la pata. Mete la pata. Sí. Porque aunque ha pedido excusa, hoy pidió excusa a la sociedad, al país, a la joven agredida. Entonces dice que fue un error que cometió, que no se había entregado porque tenía miedo cuando lo cuestionan. Y entonces él dice que una de las razones por las que no se entregaba es porque él creía que tenía COVID. Oh, inteligente, brillante. Sí, por eso tal vez se guardó casi 14 días. Se sigue complicando. Para no contagiar a otro. Se sigue complicando. ¿Qué excusas más? Pero el Ministerio Público le hace una prueba y demuestra ahí lo contrario. Entonces se va a... O sea, son cosas que parece que él no tiene una buena visión y no está respetando a su abogado, que por cierto es un muy buen abogado. Pues no le hizo caso. No. No le hizo caso. Sí. Mire, doctor, un caso que ha trascendido, salió a la opinión pública y luego pasó como por debajo de la mesa en medio de otros tantos casos, es el caso de la ex jueza Wilda Reyes. Ah, bueno, sí. Que estaba acusada junto a otros integrantes del sistema judicial de alegadamente vender sentencias, de tener una red que se dedicaba a la venta de sentencias, pero ahora fue descargada porque perimió, ¿verdad? Sí, la acción. pidieron una eximente. Ajá. Pasaron los 4 años, y los abogados hicieron una defensa técnica muy buena, diciendo, bueno, ya pasó el plazo para poderme someter a la justicia, y entonces yo quiero que me eximan del juicio. Esa es una previsión que está en el Código Procesal Penal, y que nosotros hemos dicho muchas veces en la cátedra cuando hablábamos, y ahora en los tribunales cuando hablamos, de que esa es una de las normativas importantes que tiene el nuevo Código de Procedimiento Penal, que acorta el conocimiento de los casos y que a su vez es una contradicción con el tema de que los asuntos criminales prescriben a los 10 años, mientras que procesalmente prescribe a los 4 años. Y es una verdadera contradicción que merece un test de razonabilidad en los tribunales y que a su vez ojalá llegue al Tribunal Constitucional. Sí, porque ¿por qué esa diferencia, no? Bueno, eso le digo. La verdad es que esa sentencia es, dentro de lo que es la ley, podría ser justa y legítima, pero esa sentencia le ha enseñado el refajo a la justicia. Y aquí hay un grupo de talentosos que se creen que se están burlando de todo el mundo y están hundiendo este país y están tomando la justicia para su conveniencia, y tarde o temprano eso se le va a revertir. Doctor, que sigan inventando. Excluyen del expediente a la ex jueza Wilda Reyes. Sin embargo, el tribunal ordena que se continúe la acción judicial contra el ex juez Francisco Arias Valera. Bueno, habría que saber los puntos de partida para el inicio del procedimiento y qué consideró el juez para no poner también a ese juez en la misma condición de a Wilda Reyes. De repente tomó en cuenta que él se asiló en la anunciatura. Pero como aquí han pasado tantas desvergüenzas y tantas sinvergüencerías, vamos a esperar hasta dónde llegamos. Doctor, ¿qué le parece a usted lo que ocurrió este domingo en el penal de La Victoria? Nuevamente una trifulca entre reos, el saldo 3 fallecidos, 9 heridos, armas de fuego, armas blancas, machetes, punzones. Mira, el tema de La Victoria es recurrente. Han habido hasta películas, ha habido reportajes de muchísimas profesionales idóneas, jueces que se han trasladado allí tratando de buscar una salida. Yo estaba mirando en el tema, pero tuve que cambiar el criterio para poder hablar acá en la noche. Fíjate,
hay alrededor de 7.200 y pico de personas, diríamos, presas, pero un cementerio de hombres vivos, como tú dices. Pero habría que preguntarse, y ya yo supe, porque me estuve buscando la información, que casi el 80% de los presos en La Victoria son presos preventivos. El 80%. Es decir, que en La Victoria, de 7.200, pon tú 7.000, si tú multiplicas por 8, 5.600, casi 6.000 Son preventivos. son preventivos. ¿Qué pasa ahí? Ahí entonces entra el problema de que esta nueva legislación procesal no alcanza a esos presos, porque el juez de la ejecución de la pena no tiene cómo atencionar a esos presos, crearle las condiciones, hacer supletorias ciertas circunstancias, crear condenaciones especiales, porque no son presos ya definitivos. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento al sistema? El cuestionamiento al sistema es que este código nuevo, que nosotros empezamos y decíamos que iba a resolver el tema de los presos preventivos, ha creado más presos preventivos que en el anterior. Y entonces, el remedio fue peor que la enfermedad. Sí, pero como estos talentosos de la Organización de Estados Americanos, OEA, impusieron este código, debemos entonces revisar qué es lo que está pasando. ¿Dónde está el quid del asunto? Los ministerios públicos piden prisión preventiva. Bueno, pero el Ministerio Público es una parte en el proceso. Correcto, es una pata de la mesa. Los abogados piden lo contrario y llevan las condiciones tales como para que esté en su casa o paguen una fianza. Y el juez es el que decide. Y el juez es el que decide. Entonces, el sistema, a través de los jueces, tiene a más del 80% de los presos preventivos en el país. Y eso es sumamente grave, doctor. No solamente eso, que son condenas anticipadas. Usted no le da bajo el test, vuelvo otra vez de nuevo a la razonabilidad, entre la valoración de nuestra Constitución, el artículo 40, y la presunción de inocencia, y lo que el Ministerio Público pide del peligro de fuga. Pero parece que todos estamos en peligro de fuga. El país se va a convertir en una cárcel. Bueno, doctor. Mientras tanto, hay una cárcel por allá que debe ser ya habilitada. Y que está abandonada. Sí, y que tiene que ser habilitada y dejarnos de monserga de que Naciones Unidas diga y que pendejada por el estilo. Y las teorías. Y empezar a usar esa cárcel y sacar a esa gente de ahí, porque hoy fueron estos tres. Pero eso va a ser una espiral ascendente. Bueno. Posiblemente, ojalá Dios no lo quiera, eso va a traer una reyerta y va a traer toda consecuencia y venganzas. Sí. Y ojalá que no sean 300. Bueno, doctor, gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en Primer Plano.